¿Todavía no sabes cuáles son las creencias que están frenando la consecución de tus objetivos? En este vídeo te cuento 5 síntomas que delatan la presencia de creencias que en este momento te están impidiendo la consecución de los logros que deseas. 1. Cuando dices o piensas en un objetivo que quieres, en esa meta que quieres conseguir, y tu mente se ríe de ti y te dice suerte con ello, ya veremos si lo consigues. Por ejemplo, cuando te dices, este mes me voy a levantar temprano y voy a hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana. Y te oyes carcajeándote por dentro. 2. Cuando la perspectiva de conseguir algo que deseas, por lo que has estado trabajando mucho, o el hecho simplemente de conseguirlo, te hace sentir culpable. Te sientes mal por haberlo conseguido. Esto tiene mucho que ver con la sensación de no me merezco tener este logro o no me doy permiso para conseguir esto. También es muy fácil que esté relacionado con las lealtades con la familia. Es decir, si mi familia no ha podido conseguir, o mis padres no han podido conseguir, o no han vivido cierto estatus o nivel, ¿quién soy yo para estar por encima de ellos? Y entonces de aquí es muy fácil que salga la culpa y que nos autolimitemos para evitar sentirme que estoy siendo desleal, que estoy siendo infiel a mi familia. 3. Cuando sientes una lucha interna entre lo que deseas hacer, lo que tú quieres, y lo que tu mente te dice que deberías estar haciendo. Es muy habitual sentir esta lucha, parece que nadie se pone de acuerdo entre lo que quiero y lo que debo hacer. Y esto es muy fácil verlo también en el tiempo libre. Me encantaría irme a bailar, pero no, yo no hago esas cosas, yo no debería hacer esas cosas. O en la elección de trabajo, en la elección de los estudios. A mí me encantaría hacer bellas artes, pero eso no, yo no me permito hacer esta elección y me voy a económicas porque es lo que toca. Y cuando hay esa dicotomía entre lo que yo quiero y lo que toca, lo que debería, ahí es muy sospechoso de que hay creencias que te están coartando tu propia libertad de decidir. 4. Cuando estás trabajando un montón, cuando has hecho muchísima inversión de tiempo, de esfuerzo, de actividades para conseguir esa meta o ese logro que tú quieres, y cuando estás a punto de conseguirlo, comienzan a aparecer un montón de inconvenientes, de contratiempos, de accidentes, de historias varias que te impiden llegar. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Justo estoy aquí a puntito y de repente empiezan a ocurrir todas estas millones de cosas. Un ejemplo típico es, yo me propongo que quiero ahorrar y cuando estoy a punto de conseguirlo o cuando ya lo he ahorrado, entonces me viene una multa. O entonces se me rompe el coche y tengo que llevarlo al taller y se me va justo, el dinero que he ahorrado se me va en eso. Entonces también es muy sospechoso de que la mente subconsciente está haciendo de las suyas para que no des ese paso y consigas ese objetivo. 5. Muy parecido al 4, es decir, estás haciendo todos los pasos, estás a puntito de conseguirlo y de repente no es que el mundo externo te empiece a fallar, sino que eres tú quien empiezas a fallar. De repente se te va la motivación, de repente no te puedes levantar temprano, de repente no te apetece seguir con esa actividad y dices, pero ¿cómo puede ser? Si yo estaba con muchísimas ganas de conseguir esto. Pues ahora de repente ya no. Ya empiezas a ser tú quien llegas tarde, se te va la hora, se te escapan las cosas y es tu propia gestión la que empieza a fallar para conseguir esto. Un ejemplo para este caso es fácilmente cuando estamos estudiando o cuando estamos haciendo un trabajo o haciendo un proyecto y cuando estás a punto de terminarlo tienes un desliz, tienes un descuido y se te cae encima del trabajo un boli con tinta o se te cae algo o lo cortas o sin querer no lo guardas en el ordenador. Son todos estos sin querer que ocurren que te estropean la consecución, te estropean el logro que estaba ahí, al alcance de la mano en un segundito. Por último, y para terminar, con estos 5 síntomas o elementos que delatan la presencia de creencias que pueden estar frenándote o evitando que consigas estos logros o estas metas que te has propuesto, simplemente me gustaría mencionar el tener en cuenta el propio diálogo interno, que también es muy indicador de cómo yo me veo a mí, cuáles son las creencias que yo tengo acerca de mí que pueden estar frenando mi autorrealización o mi capacidad de gestionar las cosas y por tanto también mi autoestima y mi autosoporte, mi autosostén.
Es el diálogo típico de yo no voy a poder, yo no sé, a mí es que esto se me da muy mal, hazlo tú mejor porque yo para estas cosas no valgo. Todas estas frases hablan mucho de qué creo yo de mí. Y también es muy indicativo la forma que yo tengo de ver el mundo. Si yo considero que el mundo es un desastre, el mundo es que la gente no te puedes fiar porque siempre te la acaban liando, siempre te hacen cosas que al final es que no se puede confiar en la gente. Yo de verdad que es que soy muy gafe para estas cosas y a mí siempre me pasa todo y me va todo muy mal, porque si voy a hacer cualquier cosa ya estoy esperando que a mí se me rompa la máquina, a mí si estoy en el metro que no me salga bien el ticket, que sea a mí cuando justo no queda tinta. Todas estas cosas también indican, porque uno las piensa porque ha vivido cosas que le han hecho sentir que eso es real. Sin embargo, también juega mucho el papel de cómo yo lo veo y por tanto así voy a esperar que ocurran las cosas y por tanto de alguna manera voy a ser inconscientemente partícipe y facilitadora de que esto ocurra. Así que simplemente era mencionar todas estos ítems para tener en cuenta y darse cuenta así, que tú también te des cuenta de cuáles son las indicaciones que a través de nuestras palabras o nuestras conductas o nuestros pensamientos nos indican que hay cosas, que hay creencias a revisar y así poder mejorar y tener una vida mucho más fluida y la consecución de todo aquello que te estés proponiendo que sea de una forma más fácil y sin tanto tropiezo. Muchas gracias por escucharme y te espero aquí en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales si te interesa tener una revisión de tus propias creencias. Llámanos y estaremos encantados de atenderte y mirar cuáles pueden ser la mejor opción para ti y tus creencias. ¡Chao!